Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola Cast Español. Buenas tardes. Soy Verónica y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes otra vez. Y yo soy Pedro. Hoy tenemos un tema muy especial y creo que a todos nos va a gustar mucho. Sí, es verdad. Hoy vamos a hablar sobre regalos. Todos hemos recibido regalos en nuestra vida, ¿verdad? Claro que sí. Y algunos regalos son muy especiales. Algunos los recordamos toda la vida. Exactamente. Oye, Pedro, ¿tú recuerdas algún regalo especial que hayas recibido? Pues mira, sí. Tengo un recuerdo muy bonito de cuando tenía 12 años. Fue en mi cumpleaños. Ah, qué interesante. Cuéntanos más. Bueno, ese año mi familia no tenía mucho dinero. Mi padre había perdido su trabajo unos meses antes. Oh, eso debió ser difícil para tu familia. Sí, fue un tiempo complicado. Yo sabía que la situación no era buena. Por eso, no esperaba nada especial para mi cumpleaños. Entiendo. A veces cuando somos niños no comprendemos bien estas cosas. Exacto. Pero yo ya era un poco mayor y podía ver que mis padres estaban preocupados. ¿Y qué pasó el día de tu cumpleaños? Bueno, llegó el día, y yo pensé que solo tendríamos un pastel simple. Tal vez una pequeña celebración en casa. ¿Y fue así? Al principio sí. Mi madre preparó un pastel de chocolate. Era mi favorito. ¡Qué rico! El pastel de chocolate siempre es una buena elección desde que sí, tío. Sí, estaba delicioso. Comimos el pastel toda la familia. Fue un momento agradable y tranquilo. Eso suena muy bonito. Pero me imagino que hay más en esta historia, ¿verdad? Sí, hay más. Después de comer el pastel, mi padre salió de la casa por unos minutos. ¿Salió? ¿A dónde fue? No lo sé. No dijo nada. Solo salió y regresó como 10 minutos después. ¡Qué misterioso! Cuando regresó, traía algo detrás de su espalda. Yo podía ver que escondía algo. ¡Oh, esto se pone interesante! ¿Qué era? Era una caja. No muy grande, pero estaba envuelta con papel de regalo. ¿Y qué había dentro de la caja? Bueno, cuando la abrí no podía creer lo que veía. Era una guitarra. ¡Una guitarra! Eso es un regalo muy especial. Sí, era una guitarra acústica. No era nueva, era usada. Pero para mí era perfecta. ¿Tú querías una guitarra? Sí, había hablado de esto con mi padre meses antes. Yo quería aprender a tocar. ¡Qué lindo! Y tu padre te escuchó y recordó tu deseo. Exacto. Pero lo más especial no fue solo la guitarra. ¿No? ¿Qué más había? Bueno, después supe que mi padre había trabajado horas extras durante varias semanas. ¡Oh! Para poder comprar la guitarra. Sí. Él encontró algunos trabajos pequeños aquí y allá. Trabajaba de día en su búsqueda de empleo y de noche hacía otros trabajos. Eso es realmente conmovedor. Tu padre hizo un gran esfuerzo. Sí, y lo hizo en secreto. Mi madre me contó todo esto después. ¿Y aprendiste a tocar la guitarra? Sí, aprendí. Mi padre me enseñó las primeras notas. Él sabía. Sabía tocar un poco. ¡Qué hermoso! Entonces no solo te dio una guitarra, también te dio su tiempo. Exactamente. Pasábamos las tardes practicando juntos. Esos fueron momentos muy especiales. Me encanta esta historia, Pedro. Es un regalo lleno de amor y sacrificio. Sí, por eso lo recuerdo tanto. No fue el regalo más caro, pero fue el más significativo. ¿Y ustedes, queridos oyentes, han recibido un regalo así? ¿Un regalo que viene del corazón? Sí, nos encantaría saber sus historias. Pueden escribir en los comentarios. Ahora, Pedro, quiero preguntarte algo. ¿Todavía tienes esa guitarra? Sí, la tengo. Está en mi casa. Ya no la toco tanto como antes, pero nunca la voy a regalar. Claro que no. Es un tesoro familiar. Así es. Cuando la veo, recuerdo a mi padre y su esfuerzo. Recuerdo su amor. Eso es muy bonito. Bueno, ahora yo quiero compartir mi historia también. Por favor, adelante. Estoy muy curioso. Mi historia es diferente. No fue un cumpleaños. Fue hace unos 5 años. ¿Qué pasó hace 5 años? Bueno,
En ese tiempo yo estaba pasando por un momento difícil en mi vida. Lo siento escuchar eso. ¿Qué estaba pasando? Había terminado una relación larga. Estuve con esa persona por muchos años y la separación fue muy dolorosa. Entiendo. Las rupturas son muy difíciles. Sí, yo estaba muy triste. No quería ver a nadie. No quería salir de mi casa. Es normal sentirse así después de una separación. Sí, pero mis amigas estaban preocupadas por mí. Ellas me llamaban todos los días. Qué bueno tener amigas así. Sí, son maravillosas. Un día, una de mis mejores amigas vino a mi casa. ¿Te visitó? Sí, llegó sin avisar. Tocó la puerta y cuando abrí, ella estaba allí con una maleta. ¿Una maleta? ¿Se iba a quedar contigo? No exactamente. La maleta era para mí. No entiendo. ¿Qué había en la maleta? Ella me dijo que empacara ropa para una semana. Me dijo que nos íbamos de viaje. ¿Un viaje? ¿A dónde? A la playa. Ella había planeado todo. Reservó un hotel, compró los boletos de avión, organizó todo. ¡Wow! Eso es increíble. ¿Y tú fuiste? Al principio no quería ir. Le dije que no tenía ganas de viajar. ¿Y qué te dijo ella? Me dijo que precisamente por eso debía ir. Que necesitaba cambiar de ambiente. Tenía razón. A veces necesitamos alejarnos un poco. Sí, ella insistió mucho. Al final acepté ir. ¿Y cómo fue el viaje? Fue maravilloso. Pasamos una semana en la playa. Caminábamos por la arena todos los días. Eso suena muy relajante. Sí, lo fue. También hablábamos mucho. Ella me escuchaba cuando yo necesitaba hablar. Los amigos que saben escuchar son muy valiosos. Absolutamente. Y cuando yo no quería hablar, ella respetaba mi silencio. Eso también es importante. Sí, ella solo estaba allí, acompañándome. No me juzgaba, no me presionaba. Suena como una amiga verdadera. Lo es. Durante ese viaje, poco a poco empecé a sentirme mejor. Qué bueno escuchar eso. El último día estábamos sentadas en la playa viendo el atardecer. Qué escena tan bonita. Sí, era precioso. Y en ese momento, ella me dio un pequeño paquete. ¿Otro regalo? Sí, era una caja pequeña. Cuando la abrí, había un collar adentro. ¿Un collar? ¿Cómo era? Era un collar simple con un dije en forma de brújula. Una brújula. Eso es interesante. ¿Tenía algún significado especial? Sí, ella me explicó que la brújula representa encontrar tu camino. Ah, entiendo. Es muy simbólico. Sí, me dijo que yo había perdido mi camino por un tiempo, pero que lo iba a encontrar de nuevo. Qué mensaje tan bonito y lleno de esperanza. Me dijo que siempre que me sintiera perdida, podía tocar el collar y recordar que tengo la fuerza para encontrar mi dirección. Tu amiga es muy sabia. Sí, lo es. Ese collar no costó mucho dinero, pero para mí vale más que cualquier joya cara. El valor real está en el significado, no en el precio. Exactamente. Cada vez que me siento triste o confundida, toco mi collar. ¿Y te ayuda? Sí, me recuerda que no estoy sola. Me recuerda que tengo personas que me aman y me apoyan. Eso es hermoso, Verónica. Y bueno, queridos oyentes, ¿ustedes tienen algún objeto así? Sí, algo que les recuerde momentos especiales o personas importantes en sus vidas. Nos gustaría mucho leer sus historias en los comentarios. Oigan, creo que estas historias nos enseñan algo importante. ¿Qué es? Que los mejores regalos no siempre son los más caros. Tienes toda la razón. Los mejores regalos vienen del corazón. Sí, y también llevan tiempo y esfuerzo. Como la guitarra que me dio mi padre. Él trabajó mucho para conseguir el dinero. Y como el viaje que organizó mi amiga. Ella planeó todo con mucho cuidado. Exacto. Estas personas pensaron en nosotros. Quisieron hacernos felices. Y lo lograron. Estos regalos cambiaron algo en nuestras vidas. Sí, mi guitarra me dio una pasión. Aprendí a amar la música. Y mi collar me dio esperanza cuando más lo necesitaba. Entonces, un buen regalo es más que un objeto. Sí, es una expresión de amor, de amistad, de cariño. ¿Y ustedes, queridos oyentes, qué piensan?
¿Qué hace que un regalo sea especial? Sí, queremos saber su opinión. ¿Es el precio? ¿Es el tiempo? ¿Es el pensamiento? Escriban en los comentarios y cuéntenos qué piensan. También pueden contarnos sobre algún regalo especial que hayan recibido. O tal vez pueden contarnos sobre un regalo especial que hayan dado a alguien. Sí, porque dar regalos también es una experiencia bonita. Absolutamente. A veces nos sentimos más felices dando que recibiendo. Tienes razón. Hay una alegría especial en ver la cara de felicidad de alguien cuando recibe un regalo. Sí, especialmente cuando sabes que escogiste el regalo perfecto para esa persona. Exacto. Eso significa que conoces bien a esa persona. Bueno, creo que también debemos hablar un poco sobre cómo escoger buenos regalos. Sí, es un buen tema. No siempre es fácil encontrar el regalo correcto. Tienes razón. A veces pasamos horas en las tiendas sin saber qué comprar. Yo creo que lo más importante es pensar en la persona. Sí, ¿qué le gusta a esa persona? ¿Cuáles son sus intereses? Exactamente. Si a alguien le gusta leer, tal vez un libro es un buen regalo. O si le gusta cocinar, quizás algo para la cocina. Sí, pero también hay que pensar en las necesidades de la persona. Claro. A veces el mejor regalo es algo que la persona necesita. Por ejemplo, si alguien está estudiando, tal vez necesita una lámpara nueva para su escritorio. O si alguien está empezando a hacer ejercicio, tal vez ropa deportiva. Sí, estos regalos muestran que prestamos atención a la vida de esa persona. Y eso es muy importante. Muestra que nos importa. También creo que los regalos hechos a mano son muy especiales. Ah, sí, estoy de acuerdo. Esos regalos llevan mucho tiempo y esfuerzo. Sí, cuando alguien hace algo con sus propias manos, pone su corazón en ello. Puede ser algo simple, como una tarjeta hecha a mano. O algo más elaborado, como un suéter tejido a mano. Mi abuela solía tejer suéteres para todos en la familia. ¡Qué lindo! Esos suéteres deben ser muy especiales para ti. Sí, todavía tengo algunos. Cada vez que los veo, pienso en ella. ¿Ves? Eso es exactamente de lo que estamos hablando. Los regalos crean recuerdos. Sí, son como pequeños pedazos de nuestra historia. Y estos recuerdos nos acompañan toda la vida. Oye, Verónica, ¿cuál crees que es el peor tipo de regalo? Buena pregunta. Creo que el peor regalo es uno que no tiene ningún pensamiento detrás. ¿Qué quieres decir? Bueno, cuando alguien compra algo solo por comprar, sin pensar en la persona. Ah, entiendo. Como comprar algo genérico en el último minuto. Exacto. Eso muestra falta de interés o de esfuerzo. Sí, es mejor no dar nada que dar algo sin significado. Bueno, no sé si es mejor no dar nada, pero sí, el esfuerzo cuenta mucho. Estoy de acuerdo. Incluso un regalo pequeño puede ser especial si viene con amor. Absolutamente. A veces las cosas más simples son las más significativas. Como una carta escrita a mano. Sí, o una foto de un momento especial. O hacer algo juntos, como cocinar una comida especial. Esos también son regalos. El regalo del tiempo. Sí, dar nuestro tiempo es uno de los mejores regalos. Especialmente hoy en día, cuando todos estamos tan ocupados. Tienes razón. El tiempo El tiempo es muy valioso. Entonces, queridos oyentes, la próxima vez que quieran dar un regalo, piensen en esto. Sí, no tiene que ser caro. Solo tiene que venir del corazón. Y tiene que mostrar que conocen y se preocupan por esa persona. Exactamente. Eso es lo que hace un regalo verdaderamente especial. Bueno, creo que ya es hora de terminar nuestro episodio de hoy. Sí, el tiempo pasó muy rápido, como siempre. Esperamos que hayan disfrutado nuestras historias sobre regalos especiales. Y recuerden, queremos escuchar sus historias también. Sí, por favor, escriban en los comentarios. Cuéntenos sobre un regalo especial que hayan recibido. O sobre un regalo especial que hayan dado a alguien. Nos encanta leer sus comentarios y conocer sus experiencias. Sí, ustedes son parte de nuestra comunidad de Holacast Español. Y valoramos mucho cada uno de sus comentarios. También, si este episodio les gustó, por favor compartan el video. Sí,
Compartan con sus amigos que están aprendiendo español. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de nuestros episodios. Subimos contenido nuevo cada semana. Y siempre tratamos de traer temas interesantes y útiles para practicar español. Exacto. Queremos ayudarles a mejorar su español de una forma divertida y natural. Bueno, Pedro, yo quiero agradecer a todos por escucharnos hoy. Sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos verlos en el próximo episodio. Hasta pronto, amigos. Que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho. Y recuerden, los mejores regalos vienen del corazón. Adiós a todos. Adiós y hasta la próxima.